Acompáñenos a recorrer la historia de la hospitalidad, una manera de conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hacia el año 1600, las únicas vías de conexión que existían en lo que hoy es la Argentina eran los caminos incaicos. A fin de aprovechar estos caminos, los conquistadores españoles rebautizaron estas sendas con el nombre de caminos reales, los cuales permitieron unir ciudades como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y muchas otras. En aquellos caminos construidos por los pueblos originarios, nacieron las primeras postas, antecedentes directos de los hoteles modernos. En su época, más conocidas bajo el nombre de casas de postas, fueron el descanso de miles de viajeros, aventureros, comerciantes, militares y muchos que sin saberlo pasarían a integrar la historia grande de la patria. Las casas de postas no solo proveían al viajero de alojamiento, sino también de refugio contra dos intemperies, la del clima y la del indio. En 1777, el rey Carlos III reglamenta las postas. En principio muy rudimentarias, se encontraban cada 20 kilómetros una de la otra. En aquellos puntos inhóspitos, las postas posibilitaban abastecerse de provisiones y el recambio de animales, pero su razón de ser más importante era el transporte del correo. Más allá de la caballada y el correo, la posta era principalmente un lugar que brindaba refugio y protección, siempre bajo la mirada atenta del maestro de posta. Estos primeros posteros, pioneros en la industria de la hospitalidad, son los antecedentes más directos de nuestros actuales gerentes de hotel. Lograr la concesión no era fácil. Los maestros de posta debían tener vocación de servicio, ser vecinos del paraje cercano a la posta, gozar de una reputación intachable y comprometerse a la mejor administración posible. Domar las intemperies y el paisaje tenía algunos beneficios, como el de no tributar impuestos, portar armas y cierta inmunidad ante la ley. No podía ser detenido ni siquiera por la justicia. Se les permitía, además, poder comercializar algún que otro servicio gastronómico. El maestro de posta encarnaba el límite entre el mundo civilizado y el indómito. Este esfuerzo riesgoso le permitía jubilarse después de 15 años de servicio. Numerosas fueron las postas, como numerosos son hoy los nombres de las ciudades en los mapas que comenzaron así, como simples postas. Como ejemplo, basta contar que a orillas del Carcarañá, allá por 1778, se levantó la posta de Areco, que hoy conocemos bajo el nombre de Arequito. Y así, otros páramos se fueron poblando y otras postas fueron apareciendo. Algunas célebres, como la de los Figueroa, en la que Rosas y Quiroga dieron forma a los primeros acuerdos de la Unión Nacional, conocidos hoy como las Cartas de San Antonio de Areco. Muchas postas dieron origen a grandes ciudades, estaciones o pueblos de hoy. Muchas otras corrieron otra suerte. Fue la distancia a las vías del ferrocarril o a las nuevas rutas lo que las sentenció definitivamente al olvido. A la vera de muchas rutas todavía se pueden apreciar, en algunos parajes, los rastros que las postas nos han dejado como testimonio del esfuerzo y el coraje de aquellos primeros posteros. Los primeros viajeros, al recorrer la Buenos Aires del 1800, la encontraban más parecida a una aldea que a una ciudad. Las calles con baches, las orillas sucias y las sendas anegadas eran las características de esta margen del Río de la Plata. Así y todo, Buenos Aires tenía su sello postal y alguna que otra casa de altos, lo cual dejaba entrever su destino de gran ciudad. 40.000 almas habitaban Buenos Aires. El atractivo principal, los toros. La Plaza Mayor, con capacidad para 10.000 personas, era el centro de reunión de la época. Como todo espectáculo masivo, pululaban los vendedores ambulantes de bizcochuelos y dulces secos. Antes de la corrida, una exhibición de fuegos artificiales. Para el visitante,
La ciudad se vivía alrededor de la Plaza Mayor. Se podía recorrer la catedral, la Recoba, el Cabildo y el Fuerte. Allí finalizaba el City Tour. Las relaciones entre vecinos, la actividad social y el crecimiento de la población dieron lugar al nacimiento de las primeras fondas y fondines. En las fondas, sentarse a comer era más o menos 6 o 7 platos. Se puede decir que los comensales de la época colonial apreciaban la abundancia y la buena mesa. Si nuestra imaginación permite hojear un menú de algún fondín, como aquel llamado La Ratona, en lo que hoy es la calle Perón, podríamos leer: sopa, puchero, mondongo y carbonada, con buena compañía y poco lujo. Si camináramos por lo que hoy es la calle Defensa, nos guiarían los aromas de la fonda de la Catalana y nos tentaría la variedad de vinos artesanales del Fondín de Ramírez. En el suburbio aparecen los ranchos, lugares precarios y marginales que daban abrigo a los gauchos, que para la mirada de los citadinos eran personas de mal vivir. Estos ranchos dieron después nacimiento a las pulperías. En 1806, el pueblo de Buenos Aires resiste las invasiones inglesas. Muchos prisioneros británicos, bajo palabra de honor, prometieron no fugarse y fueron muchas las familias porteñas que les dieron alojamiento. Los europeos trajeron con ellos varias costumbres: dar la mano para saludar, brindar con la copa en alto, cambiar de cubiertos ante cada nuevo plato y los primeros antecedentes de lo que hoy llamamos en inglés Bed and Breakfast. ...1810... A partir del 25 de mayo... la historia se cuenta de otra manera. Nace en la Gaceta de Buenos Aires... y ven la luz los primeros hoteles y cafés. En esta Buenos Aires posrevolucionaria, el alojamiento, en su gran mayoría, está en manos de británicos. Las fondas más reconocidas son las de Thorne, la de los Tres Reyes y la de Smith. Se suman algunos hoteles como el de Faunch y el de Doña Clara, una inglesa célebre por lo sutil de su belleza y lo duro de su carácter. Doña Clara tenía modales duros y un vocabulario lleno de palabrotas, al estilo de los marineros. Cabe destacar que estos reductos eran el punto de encuentro obligado de las comunidades sajonas. Allí se brindaba por la reina y la Constitución inglesa. A poco de la Revolución, el café es el lugar de encuentro de los que, sin saberlo, iban a ser los primeros argentinos. Allí se intercambian ideas políticas y se gestan las primeras conspiraciones. Resuenan nombres como el café de los Marcos, el de los Catalanes y La Victoria. A este último solía asistir Manuel Belgrano, donde se tomaba, como se decía en la época, café y leche. En los cafés se entonaba el himno, se hablaba de tolerancia, se brindaba por Ayacucho y muchas veces eran el punto de encuentro de las manifestaciones que salían rumbo a las casas de los cónsules norteamericanos o ingleses. Mientras tanto, en el interior del territorio, las postas protagonizan la vida de la nueva nación. El 2 de febrero de 1813 es la posta del Espinillo, en lo que ahora es la provincia de Santa Fe, la que le proveyó a San Martín los corceles y el acero para luchar en San Lorenzo. Muchos de los apodos de aquellas postas cruciales para la lucha por la independencia son hoy los nombres de ciudades como Pujío, Oncativo, Paso de Ferreira, hoy Villa María, y Fraile Muerto, actual Belleville. Las guerras en el viejo continente hacen que la capital reciba a los inmigrantes. Es necesario pensar en el alojamiento de los primeros gringos. Por esta razón, en 1825 se inaugura el primer hotel de inmigrantes en lo que hoy es el barrio de La Recoleta. En lo profundo de nuestras tierras, Rosas reconstruye las postas como un intento de controlar el sur del territorio.
Estamos en 1850 y a pesar de las luchas intestinas, Buenos Aires asiste a la inauguración del Hotel La Bastille. Un diario de la época comenta: espaciosas salas, una entrada regia y hermosas cocheras. Corre el año 1852. Seguimos procurando la unión nacional y la primera constitución parece dar clave para la pacificación. El Hotel Provence rompe la tradición con una nueva concepción de servicio, la cual daría comienzo a la hotelería de alta gama argentina para siempre. Reza una crónica de la época: trato igual a los de los primeros hoteles del mundo. Su director habla 6 idiomas. El país dejaba atrás las luchas y los rencores. La Argentina por venir necesitaba de aquellos que descendían de los barcos. Continúa allí una historia de hoteles y asilos para inmigrantes. Corrientes 8, el Hotel de la calle Cerrito, el Hotel del Caballito, el Asilo de San Fernando y el Hotel de la Rotonda son nombres que nos comunican con esos lugares donde alguna vez se hospedaron nuestros abuelos. Estamos en Buenos Aires. El año es 1857. Las miradas se posan sobre La Porteña, la primera locomotora que hace su recorrido entre Plaza Lavalle y Floresta. Comienzan los primeros trazados del ferrocarril que partían desde Buenos Aires y Rosario. Más tarde se sumarán las estaciones de Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala y Mar del Plata. Los caminos reales, en muchos casos, sirvieron de trazado para las nuevas vías, que hacia 1870 se extendían más de 700 kilómetros. El tren rompe definitivamente el silencio de las pampas y de las sierras, y paulatinamente las postas le dejan paso a las estaciones, y se comienzan a construir los primeros hoteles del interior. Fue la Compañía de Hoteles Sudamericanos, ligada con los ferrocarriles británicos, la que le dio la administración de los nuevos complejos. El Estado argentino incentivaba a recorrer los diversos puntos del interior, propiciando el turismo antes de llamarse turismo. Son los comienzos de lo que hoy conocemos como la generación del 80. Los monumentos, los puentes, los edificios y los hoteles de lujo son los signos del progreso, cambian para siempre la fisonomía de nuestras ciudades. La imagen del gaucho del que nos habla el Martín Fierro se desvanece de a poco, junto con las últimas postas y pulperías. Al mismo tiempo, en las ciudades conviven los propietarios de los campos, los inmigrantes y las familias patricias, y comienzan a darle forma a eso que hoy llamamos argentinidad. El alojamiento consiste en hoteles de lujo, hoteles de inmigrantes y algunos conventillos que funcionaron hasta el centenario de la nación. En los conventillos eran muchas las lenguas, muchas las razas y muchas las razones para vivir en un país que no claudicaba de prometer esperanzas. Buenos Aires exhibe una calle para exhibirse: Florida. Por allí pasean personajes como Sarmiento, Mitre o Ernesto Torkins, quien años más tarde la coronaría con el Plaza Hotel. A un par de cuadras, entrado 1868, todas las miradas se las lleva el Hotel Argentino, recientemente inaugurado, en el cual José Hernández le diera forma a más de un párrafo de las rimas del Martín Fierro.